Buenos días chicos de quinto año, espero que estén muy bien. Les habla la profesora Yosemic Méndez y hoy continuaremos con la explicación del tema herencia mendeliana. Antes de explicar la primera ley de Mendel, observaremos de manera detallada cada una de las formas de realizar los cruces de la misma. Supongamos que se realizó un cruce entre dos plantas de arvejas homocigotas que difieren en una característica. Una es de semillas amarillas y la otra de semillas verdes, siendo el carácter dominante el color amarillo. Recordemos que los genes se designan con la letra que ustedes elijan, siempre colocando en mayúscula el dominante y en minúscula el recesivo, y recordando también que cada característica estará representada por dos alelos, que como lo dije en la clase anterior, es cada una de las formas en que el gen se expresa en una población determinada. En este caso estamos hablando del gen que determina el color de la semilla, el cual denominaremos A, denotando que puede ser la semilla amarilla como puede ser verde. Plantean que las dos plantas son homocigotas, entonces la planta con semillas amarillas sería A mayúscula, A mayúscula, mientras que la planta con semillas verdes A minúscula, A minúscula. ¿Por qué coloqué A mayúscula para las semillas amarillas? Ya que me están diciendo que representa el carácter dominante. Al momento de cruzarlas, colocaré en la parte superior del cuadro los dos alelos que conformen a uno de los individuos, mientras que en la parte izquierda los dos alelos que conformen al otro individuo. Pero ¿cómo se realiza el cruce? El primer alelo de este individuo se cruza con el primero del otro individuo, dando como resultado A mayúscula, A minúscula. El primer alelo del mismo individuo se cruza con el segundo alelo del otro individuo, obteniendo A mayúscula, A minúscula. Luego, el segundo alelo del primer individuo se cruza con el primer alelo del otro individuo, resultando en A mayúscula, A minúscula. Por último, el segundo alelo de este individuo se cruza con el segundo de aquel, generando A mayúscula, A minúscula. Por otro lado, tenemos otra forma de realizar el mismo cruce, en donde el primer alelo de uno de los individuos se cruza por el primero del otro, dando como resultado A mayúscula, A minúscula. El primer alelo nuevamente se cruza, pero esta vez con el segundo del otro individuo, resultando en A mayúscula, A minúscula. Luego el segundo alelo de este se cruza con el primero de aquel, obteniendo A mayúscula, A minúscula. Por último, segundo por segundo, lo cual resulta en A mayúscula, A minúscula. Aquí nos podemos dar cuenta que usando cualquiera de los dos métodos obtendremos el mismo resultado. Ahora bien, continuaremos con la explicación de la primera ley de Mendel, que se llama principio de la segregación. Esta plantea que al cruzar los híbridos resultantes de la primera generación filial, o F1, los caracteres antagónicos que poseen se separan y se reparten entre los gametos, obteniendo así nuevos fenotipos en los descendientes. Es importante saber que cuando realizamos un cruce, la letra P significa generación parental, que es equivalente a padres, mientras que la F significa generación filial, que es lo mismo que decir hijos. Pero ¿cómo el científico llegó a formular su primera ley? Mendel cruzó dos variedades de plantas homocigotas que diferían en una característica, siendo una de ellas de tallo alto y otras de tallo bajo, lo cual dio como resultado que todas las plantas obtenidas en esa F1 presentaron tallo alto, por lo tanto denotó a dicha característica como carácter dominante. Luego, al autofecundar esas plantas obtenidas en la F1, notó que el 75% de los descendientes expresaron tallo alto, mientras que un 25% tallo bajo, denotando a esa característica de tallo bajo carácter recesivo, ya que se expresó en menor proporción. Expliquemos detalladamente cómo se obtuvieron dichos resultados. Si cruzó dos plantas homocigotas que diferían en la longitud del tallo, la planta de tallo alto sería genotípicamente T mayúscula, T mayúscula, mientras que la planta con tallo bajo, T minúscula, T minúscula. Al cruzarlas colocamos en la primera generación parental, o P1,
T mayúscula para la planta con tallo alto y T minúscula para la planta con tallo bajo. ¿Cómo vamos a realizar el cruce? Como se explicó en la lámina anterior, utilizaré el segundo método. El primer alelo se cruza con el primer alelo del otro individuo, dando T mayúscula, T minúscula. El primer alelo se cruza con el segundo alelo del otro individuo, dará T mayúscula, T minúscula. El segundo alelo por el primero del otro resulta en T mayúscula, T minúscula. Y por último, el segundo alelo por el segundo del otro individuo dará T mayúscula, T minúscula. Por lo tanto, en la F1 o primera generación filial, genotípicamente de las 4 probabilidades obtenidas, las 4 son T mayúscula, T minúscula. Mientras que su fenotipo sería plantas de arveja con tallo alto, heterocigotas, ya que tienen un alelo dominante y otro recesivo, en un 100%. Es importante acotar que en los heterocigotos siempre se va a expresar fenotípicamente la característica dominante, en este caso el tallo alto. ¿Pero de dónde salió el 100%? De la proporción genotípica que me llevó a establecer una regla de 3. Si el denominador de la fracción, que es 4, representa el 100%, el numerador de la fracción, que es 4, x. Se multiplica el 4 por 100, lo que dará 400, y luego se divide entre 4, dando como resultado el 100%. Ahora vamos a continuar con la segunda generación parental. ¿De dónde sale la segunda generación parental? De la primera generación filial, es decir, de la F1. Como en la F1 todos los individuos dieron con el mismo genotipo, es decir, T mayúscula, T minúscula, ¿a quiénes cruzaré en la segunda generación parental? A T mayúscula, T minúscula por T mayúscula, T minúscula. ¿Cómo realizamos el cruce? El primer alelo de este por el primer alelo del otro individuo dará T mayúscula, T mayúscula. El primer alelo de este por el segundo del otro resulta en T mayúscula, T minúscula. Segundo alelo del primero por el primero del segundo. Eso me dará T mayúscula, T minúscula. Y segundo por segundo me va a dar T minúscula, T minúscula. De las 4 probabilidades obtenidas en la F2, solo una es T mayúscula, T mayúscula, por lo que fenotípicamente serían plantas de arvejas con tallo alto, homocigotas. ¿Por qué? Porque tienen 2 alelos iguales. En este caso serían dominantes, porque los 2 alelos están en mayúscula. ¿En qué porcentaje? Veamos la proporción. Si el 4, que es el denominador de la fracción, representa el 100%, 1, que es el numerador, x, sería 1 por 100 y el resultado se divide entre 4, dando así el 25%. Continuaremos con las relaciones genotípicas y fenotípicas. Se observa que 2 de las 4 probabilidades son T mayúscula, T minúscula. Fenotípicamente son plantas de arvejas con tallo alto, heterocigotas, ya que tienen un alelo dominante y el otro es recesivo. ¿En qué porcentaje? Veamos a qué equivale la proporción 2/4. Si 4 representa el 100%, 2x. Multiplicamos 2 por 100 y el resultado lo dividimos entre 4, lo que daría un 50%. Por último, tenemos 1/4 de T minúscula, T minúscula, que fenotípicamente arroja la siguiente característica. Plantas de arvejas con tallo bajo, homocigotas, ya que tiene 2 alelos iguales. Al mismo tiempo son recesivas, porque están en minúsculas sus alelos. ¿Y en qué porcentaje? En un 25%, que sale de la proporción 1/4. Como ya resolvimos el ejercicio, repetiré nuevamente la primera ley de Mendel, que plantea que al cruzar los híbridos resultantes de la primera generación filial, o F1, los caracteres antagónicos que poseen se separan y se reparten entre los gametos, aportando así nuevos fenotipos en los descendientes. Estos son los híbridos. Es lo mismo que decir heterocigotos.
Los caracteres antagónicos son los genes. A pesar de que en la F1 todas las plantas dieron con tallo alto, al mezclarse sus genes entre los gametos, se obtuvo en la F2 un nuevo fenotipo. En este caso, salieron plantas con tallo bajo. Cabe destacar que los ejercicios correspondientes a la primera ley se llaman cruces monohíbridos con dominancia completa. ¿Por qué son monohíbridos? Porque trabajamos con una sola característica por individuo. ¿Por qué son de dominancia completa? Porque hay características dominantes o recesivas. Vamos a realizar ahora un ejercicio similar al anterior. El enunciado del ejercicio es el siguiente. Se cruzaron dos plantas de arveja, una con flores axiales y otra con flores terminales. Ambas homocigotas para dichas características. Realice el cruce indicando el genotipo y fenotipo de la F1, F2 y F3. Las flores axiales representan la característica dominante. Usaremos la letra A para designar las características. Como las flores axiales son el carácter dominante, estarán representadas por la A mayúscula, mientras que las flores terminales por la A minúscula. Como ambas plantas son homocigotas, es decir, que cuentan con dos alelos iguales para la característica relacionada con la posición de la flor, la P1 sería la siguiente. A mayúscula para la planta de arvejas con flores axiales y A minúscula para la planta de arvejas con flores terminales. ¿Cómo se cruzan? Primer alelo de esta por primer alelo de la otra, lo que dará A mayúscula, A minúscula. Primer alelo por el segundo de la otra, que resulta en A mayúscula, A minúscula. Segundo alelo de esta por primero de la otra, se obtiene A mayúscula, A minúscula. Por último, segundo por segundo, que da A mayúscula, A minúscula. La F1 es la siguiente. A nivel genotípico, de las 4 probabilidades, las 4 son A mayúscula, A minúscula. Fenotípicamente serían plantas de arvejas con flores axiales, heterocigotas, ya que cuentan con un alelo dominante y uno recesivo, en un 100%. ¿De dónde salió el 100%? De la proporción genotípica, y de ahí se saca la regla de 3, y al resolverla te da un 100%. Ahora realizaremos la P2. ¿De dónde sale la P2? De la F1. Como en la F1 todas las plantas son iguales, cruzaremos A mayúscula, A minúscula por A mayúscula, A minúscula, lo que dará el siguiente resultado. Una de las 4 probabilidades son A mayúscula, A mayúscula. Fenotípicamente son plantas de arvejas con flores axiales, homocigotas, dominantes. ¿En qué porcentaje? En un 25%, que sale de la regla de 3 derivada de la proporción genotípica. Luego tenemos que 2/4 son A mayúscula, A minúscula. Fenotípicamente son plantas de arvejas con flores axiales heterocigotas en un 50%. ¿De dónde sale el 50%? De la relación genotípica 2/4. Por último tenemos 1/4 de A minúscula, A minúscula, que fenotípicamente se expresa en plantas de arvejas con flores terminales homocigotas en un 25%. Para finalizar haremos la P3. ¿De dónde sale P3? De la F2. Tenemos varias alternativas para cruzar. Escogeré la siguiente. A mayúscula, A minúscula por A minúscula, A minúscula. El primer alelo de este se cruza por el primero de aquel, lo que da A mayúscula, A minúscula. El primer alelo de este se cruza por el segundo del otro. Me da A mayúscula, A minúscula. Segundo alelo por primero del otro daría A minúscula, A minúscula. Por último, segundo por segundo me da A minúscula, A minúscula. Por lo tanto, en la F3, de las 4 probabilidades, 2 son A mayúscula, A minúscula, siendo fenotípicamente plantas de arvejas con flores axiales heterocigotas en un 50%, que sale de la relación genotípica 2/4. Por otro lado, tenemos 2/4 A minúscula, A minúscula, que serían plantas de arvejas con flores terminales
homocigotas recesivas en un 50%, que se obtiene nuevamente de la relación genotípica 2/4. Y así queda el ejercicio resuelto. En la próxima clase continuaremos con la resolución de ejercicios relacionados con la primera ley de Mendel. Les dejaré el siguiente ejercicio para que practiquen en sus casas. Recuerden que en el caso de los híbridos es lo mismo que decir heterocigotos, y cuando hablamos de individuos puros es lo mismo que decir homocigoto. Hasta la próxima clase, chicos. Feliz y bendecido día.